Hola gente. ¿Cómo andan? Espero que bien. A la hora de hacer este especial, no tenía muy claro de qué podría tratar, planeaba que sea la parte 2 de cosas confirmadas de FNAF, pero sentí que para algo tan especial requería algo más interesante, y tras barajar ideas me di cuenta que la idea estaba en mi propia descripción, algo variado, de todo tipo. Entonces una vez lo supe me puse a editar, y eso nos lleva al video de hoy. Sin más charla, les presento 20 curiosidades de cosas random. En el anime de Berserk, al ser una adaptación de un manga de su tipo, se omiten o se cambian muchas cosas, ya sea Skull Knight o Put, pero un cambio bastante curioso o quizá una inconsistencia es que al inicio, los dos tipos que hablan en el bar, mencionan si Griffith planeaba ser rey, cosa que no tiene sentido, ya que tras haber sido rescatado por la banda del halcón, nadie sabía de su paradero y tras el eclipse solo Guts lo volvió a ver, no fue sino hasta el arco del halcón milenario que Griffith volvió a aparecer al ojo público, pero bueno, quizá eso se iba a corregir en una segunda temporada, que tristemente nunca llegó, igual y cabe mencionar que tal diálogo nunca ocurrió en el manga. Terminator, al ser de las películas más importantes de la historia del cine, fue también creadora de varias frases o clichés, algunos de los más conocidos pueden ser la frase de "Hasta la vista baby", el personaje que se toma las órdenes demasiado literal, la trama de cambiar el futuro, y por último, como no, los bucles temporales que no sabemos el origen. En las películas de Godzilla, siempre se asume que Godzilla es macho, y en parte es cierto ya que por ejemplo Godzilla de Monsterverse o de las películas clásicas sí que es macho. Pero si existen dos versiones de Godzilla que son mujeres, la más conocida es Zilla de la película del 98, en la cual hasta vemos que es capaz de poner huevos y la otra versión aún está en debate pero se teoriza que la versión original de Godzilla del 54 pudo haber sido hembra todo este tiempo. En Five Nights at Freddy's, hay personajes de todo tipo, ya sea nacionalidad, personalidad y diseños, pero te apuesto este peluche de Freddy a que no sabías que existe un personaje gay, o bueno mejor dicho lesbiana. Este personaje aparece en Out of Stock, o también conocida como la historia de Pleasure, perteneciente al segundo Fazbear Freak. El personaje en cuestión es la hermana de un personaje secundario llamado Tad, y su hermana tiene una relación con la subgerente de la tienda en la que los protagonistas intentan conseguir al Crush Trachaser. Todos sabemos que Sonic el erizo antes de ser un erizo, se planeaba que sea un conejo o que incluso, tendría el diseño del Dr. Eggman, pero Sonic claramente no es el único que iba a tener un diseño diferente en su base de creación. Algunos de los más curiosos, son Tails, que originalmente iba a ser una tortuga, Blaze, que iba a ser una especie toda rara de mancha negra. No sabía que Void iba a ser parte de Sonic. Otra que ya quizá conozcan por Sonic X Shadow Generations es el diseño de Shadow, que originalmente iba a tener un diseño casi igual al de Sonic pero con algunas modificaciones. Y por último, pese a no ser un diseño descartado, no puedo no mencionar a Oney the Cat, personaje que no llegó a la versión original de Sonic the Fighters, pero logró aparecer en el relanzamiento de 2012. En la película de Scream, se hacen múltiples referencias al género slasher y varias bromas a este, las más destacables son la referencia al hecho de que Jason no fue el primer asesino de Viernes 13 sino que fue su madre, la menciona Michael Myers no solo al inicio, sino que también cuando están en la casa de Stumacher viendo películas, ya que la que se está reproduciendo es Halloween del 78, que de hecho aquí se hace una broma a como los protagonistas de este tipo de películas nunca miran hacia atrás cuando el asesino está ahí, pero sin duda las más interesantes son las referencias a Pesadilla, y de hecho Ghostface menciona que le gusta mucho esta película en el momento en que le preguntan por su película de terror favorita, esto debido a que el director de Scream, Wes Craven, también dirigió Pesadilla. Mario Bros, el fontanero más icónico de los videojuegos, pero a la vez el más simp, no se llama Mario porque sí, antes se le conocía como Jumpman en el juego Donkey Kong, pero después se decidió cambiar el nombre a Mario en honor a Mario Segale, dueño de los almacenes que rentaba Nintendo en los años 80, esto debido a que Mario Segale tenía un gran parecido al personaje, aunque otras versiones de la historia mencionan que Mario Segale permitió que Nintendo siga ocupando sus almacenes pese a no haber pagado la renta, y otras más simples donde se dice que simplemente inició como un apodo que después se utilizó oficialmente, pero el nombre Mario es en honor a Mario Segale. Todos conocemos Jurassic Park, un clásico no solo del cine de los dinosaurios sino del cine en general, que cuenta con una franquicia con 7 películas y mucho material extra.
Todos sabemos que esta saga se basa en libros, y que después de la segunda película se empezaron a usar ideas originales, ya si para ti esas ideas son buenas o no es criterio tuyo, pero algo que sin duda debemos agradecer que no llegó lejos fue la idea de Jurassic Park 4. Ustedes creerán que iba a ser otra película de dinosaurios, pero a algún desquiciado se le ocurrió que la película debía girar en torno a humanos combinados con dinosaurios. La idea no llegó muy lejos y se canceló, y posteriormente se hizo Jurassic World, que fue la que introdujo a los híbridos, decisión que puede que te guste o no, pero sin duda es mejor haber aberraciones biológicas. Oh bueno, el T-Rex es una aberración en toda regla, pero al menos no es una combinación de humanos y dinosaurios. El fútbol, el deporte quizá más conocido del planeta, que cuenta con muchas hinchadas, rivalidades, clásicos y derbis. Hay muchas competiciones en este deporte y de seguro ustedes creerán que este dato será sobre el primer torneo de fútbol, o el primer partido que se jugó, pero quise ser algo más original y investigué cuál fue el primer partido de la Champions League, o bueno en este caso la Copa de Europa, el cual fue un 4 de septiembre de 1955 entre el Sporting CP, o mejor conocido como Sporting de Lisboa, y el Partizanse Serbia. El partido terminó 3-3. Y hablando de deportes famosos, todos conocemos el básquetbol, un deporte que es casi opuesto al fútbol, al basarse en el uso de las manos, en lugar de los pies como hace el fútbol. El primer partido de este deporte se realizó el 21 de diciembre de 1891 en el gimnasio del Springfield College, que de hecho para ese partido se utilizaron balones de fútbol, vaya ironía, y 2 canastas de durazno sin fondo. El único punto que se marcó en ese partido es de William R. Chase. La saga Uncharted es una de las más icónicas de Naughty Dog y de los videojuegos en general, pero algo que quizá no sabías es que esta saga tuvo el honor de ser el primer juego en contar con un platino, más específicamente su primer juego, Drakes Fortune, fue el primer juego en tener un platino, que como dato de cartón, recientemente logré conseguirlo, y fue una experiencia dolorosa, por culpa de su modo brutal, pero en fin el dato es que este juego fue el primer juego en tener platino. Superman, personaje icónico de los cómics y el primer superhéroe de la historia, el cual tiene todo tipo de elementos y objetos alrededor de su lore, pero quizá el más extraño sin duda es la kriptonita rosa, que si son conocedores de cómics saben perfectamente de qué hablo, pero si son gente común y corriente les explico, esta kriptonita tiene un efecto curioso en Superman, el cual es hacerlo homosexual. Si escucharon bien, no es broma, no sé quién fue el que tuvo la idea de ponerle ese efecto tan raro, digo se supone que la kriptonita originalmente lo debilitaba, pero parece que mientras más de estas creaban, se iban quedando con menos ideas. La primera aparición de esta kriptonita fue en el Supergirl Volumen 4 número 79, del año 2003. Relacionado con la curiosidad de Godzilla, existe un cortometraje titulado Godzilla conoce a Bambi, en la cual al inicio vemos a Bambi moviéndose por el paisaje hasta que aparece Godzilla y lo aplasta y ahí termina el cortometraje. Es un cortometraje muy extraño pero chistoso, que se encuentra entre los 50 mejores cortometrajes de toda la historia, la cual fue votada por expertos, cosa que me parece muy chistosa al ser solo Godzilla aplastando a Bambi. Spider-Man es otro de los héroes más icónicos de la historia, el cual cuenta con una gran cantidad de series, películas, cómics, videojuegos y mucha mercancía. Algo icónico del personaje es la frase de, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, frase que casi siempre se le acredita al tío Ben, pero que de hecho, su primera mención fue por parte del narrador, en el cómic de Amazing Fantasy número 15, les dejo una imagen en pantalla. En la franquicia de Star Wars, uno de los debates más conocidos de Star Wars es sobre quién disparó primero, Han Solo o Greedo. La respuesta corta es que fue Han Solo, pero depende también de la versión. En la versión original fue Han Solo quien disparó primero, posteriormente en la versión del 97 es Greedo quien dispara primero, Han Solo lo esquiva y le da un disparo a Greedo, y finalmente en la versión del 2004, ambos disparan al mismo tiempo, pero Han Solo esquiva el disparo de Greedo y acaba con este. La Coca-Cola originalmente no era esta conocida bebida que vemos hoy en día por todos lados, sino que en 1886, fue creada por John Pemberton, farmacéutico, en Atlanta como un remedio medicinal, para dolores de cabeza, fatiga y problemas digestivos. Sus principales ingredientes eran hojas de coca, o sea cocaína, y nuez de cola, combinadas con vino y agua carbonizada.
Ahora sabes que antes Coca-Cola no era una simple bebida dulce, sino una medicina que contenía cosas que hoy en día serían algo cuestionables de ver combinadas. En Chainsaw Man, se hacen múltiples referencias al cine, anime y más, pero sin duda una referencia o en este caso mención que les voy a contar quizá les sorprenda, pero en la parte 2 de Chainsaw Man, cuando Denji está con Fumiko, ella se pone a cantar una canción bastante peculiar, llamada Chuchulogeli Muni Muni Muramura Prim Prim Boron Nururururorero. A estos desgraciados no se les pudo ocurrir algo más largo. La canción es bastante extraña, ya que en esta se hablan de cosas que dudo mucho que YouTube me deje mencionar, pero puedo decirles que están bastante relacionadas con el personaje de Fumiko. La música, el cuarto arte, tiene miles de músicos, estilos, tipos de letras, y vídeos musicales. Y de seguro todos conocen a Michael Jackson, el rey del pop, el cual tiene bien merecido este título, al contar con el álbum más vendido de la historia, siendo Thriller, lanzado en 1982, vendiendo entre 65 y 70 millones de copias. La canción Thriller es espectacular, que como su nombre lo indica, habla de las películas thriller, que incluso también hace referencia a algunas películas de terror, como Alien. Otro dato de este gran cantante es que era bastante fanático de Sonic, que hasta se le tomó en cuenta para la banda sonora de Sonic 3, pero hay todo un drama con si las compuso o no. Para más información pueden consultar con este video de Sergit Sega Sonic, que aborda el tema del soundtrack de Sonic 3. Todos hemos usado alguna vez Google. Ya si fue para algo bueno o no es cosa de cada quien, el punto es que la primera búsqueda de quizá la herramienta más útil para buscar información, fue el 27 de septiembre de 1998, lo que se buscó fue el nombre del en ese entonces presidente de la Universidad de Stanford Gerard Casper. Fue realizada por Larry Page y Sergey Brin, para demostrar la efectividad del motor de búsqueda. Como última curiosidad, vamos a hablar de Rocky, una película que no solo habla de boxeo, sino de perseverancia. En la película Rocky es escogido para pelear contra el mejor boxeador del mundo, y pese a saber que probablemente perdería, él decide prepararse para pelear, él decide intentarlo. Él sabe que probablemente no gane, pero va a pelear hasta el último minuto, porque Rocky es el perdedor invencible, alguien que pese a haber perdido, se demostró a sí mismo que fue capaz de subirse a ese ring y pelear hasta el final. Eso es lo que me enseñó Rocky, a intentarlo pese a no tener seguro que logré triunfar. Y al igual que Rocky, varias obras me enseñaron mucho. Sonic me enseñó a siempre seguir adelante pese a la adversidad, Mob Psycho me enseñó que cada persona es especial a su modo, y Berserk que me enseñó que siempre hay una razón para seguir adelante. Todo eso me motivó a crear este canal. No tenía seguro si iba a dar buenos resultados, pero tuve fe, y nada más al mes de crearlo ya tengo 130 suscriptores. Todos ustedes me motivaron a seguir adelante, porque vi que les gustaban los vídeos y que les interesaban, así que muchas gracias por todo, por demostrarme que no fue mala idea crear el canal, por demostrarme que valió la pena. Esto fue el Conejo del Sename, y recuerden que siempre tendré fe en ustedes.